Hemos venido confundiendo dos emociones, una de las más importantes para nosotros, a medida que pasan los años. Y no nos damos cuenta que al confundirlas, cada vez estamos más infelices y no encontramos esa vida plena y tranquila. Estas dos emociones son la felicidad y el placer. Dos emociones que para muchos quizás pueden representar algo similar o quizás lo mismo, resultan ser dos emociones muy diferentes. Según el doctor Robert Lucci, estas son las diferencias entre placer y felicidad. Y hay que tenerlas muy en cuenta porque más adelante les explicaré qué representa esto en nuestras vidas, qué representa el hecho de que estemos persiguiendo el placer todo el tiempo y no la felicidad. Bueno, entonces una de las diferencias son: el placer es pasajero, la felicidad es permanente. El placer es visceral, esto quiere decir que es una emoción muy, muy intensa. En cambio, la felicidad es más etérea, eso quiere decir que es más pura, más suave. El placer se puede alcanzar por medio de sustancias, en cambio la felicidad no se puede alcanzar por medio de sustancias. El placer es tomar, en cambio la felicidad es dar. El placer en exceso conlleva a una adicción, en cambio la felicidad nunca va a haber algo como que adicción a la felicidad, esto no existe. Y una de las más importantes es que el placer es dopamina, en cambio la felicidad es serotonina. ¿Esto qué significa? Estos dos son neurotransmisores, que es la manera como hay una comunicación entre neuronas en nuestro cerebro. Entonces, digamos que son estos líquidos que se liberan después de que surge una emoción o un pensamiento para crear una conexión neuronal, ¿cierto? Aquí, cuando experimentamos un placer, se libera dopamina. La dopamina es un estimulador y cuando las neuronas se estimulan en exceso, mueren. Entonces, por eso al principio pasamos por un proceso de tolerancia, vamos a querer más y más y más de esto que nos genera placer y después se convierte en una adicción, difícil de salir de este placer. Todo tipo de placer, estoy hablando todo tipo de placer. Entonces, la diferencia entre este placer que libera dopamina y entre la felicidad que libera serotonina es: la serotonina es un inhibidor y al contrario de ser una hormona extremadamente estimuladora como lo es la dopamina, esta va a ayudar a los receptores y por eso cada vez que se libera serotonina, cada vez nos sentimos más tranquilos, más felices, más placenteros. No es lo mismo, si te pones a ver, no es lo mismo no sentir esa emoción de que voy a comprarme el bolso de Louis Vuitton a un momento en el que sientes paz y tranquilidad después de que haces ejercicio. Son dos emociones totalmente diferentes. Por eso aquí voy a este tema de por qué es importante que generemos un balance y de ahora en adelante empecemos a perseguir más esa felicidad y menos ese placer. Existe, digamos que un regulador de la serotonina y es la dopamina. Esto quiere decir que entre más placer persigamos, más infelices vamos a ser en nuestras vidas. Por eso nunca es suficiente y siempre vamos a querer más. Más sexo, más compras, más redes sociales, más likes, más drogas, más atención. Yo digo que podemos ser hasta adictos de la depresión. Nos volvemos adictos al drama, a la depresión, porque estamos recibiendo algo de esta emoción. Estamos recibiendo atención de otros, amor. Pero por eso es muy importante trabajar en qué momento es hora de parar esta adicción.
y decir, bueno, ya no más, quiero empezar a seguir esta felicidad en mi vida. Pero ¿cómo se alcanza la felicidad? Bueno, yo voy a dar, digamos que los consejos para que tú los apliques en tu vida y experimentes qué es lo que mejor o qué es lo que más resuena contigo. A mí que me dio esa paz, esa tranquilidad, que es literal el título de la felicidad. Esto que yo experimento todos los días es algo que jamás había experimentado, digamos que cuando era pequeña o en mi adolescencia. Me encuentro en un estado en el que me levanto tranquila, feliz y agradecida. Y estas son una de las cualidades de la felicidad. Levantarse agradecido, agradecer todo el tiempo, sentir paz, tranquilidad, calma, dejar ir, soltar, no engancharse con los pensamientos, con las emociones, con las personas, con lo que nos está pasando. Por eso cuando experimentamos este estado de felicidad es plenitud total, porque se experimenta también un amor, un sentimiento puro. Por eso lo que decía yo es etéreo, esta emoción es etérea, es pura, es tranquila, y que cuando la experimentamos ya no vamos a querer volver a ese placer, porque en realidad ese placer nos estaba generando angustia, ansiedad al final, porque imagínate todo lo que esto está haciendo en nuestro cerebro. Es como que aquí una ansiedad de hormonas aquí todo el tiempo en movimiento que no están dejando que alcancemos ese estado zen, esa paz y esa tranquilidad. ¿Cómo se experimenta la felicidad? Por medio de la meditación, enfocándonos en la respiración, enfocándonos en el momento presente. Ya he hecho videos sobre la importancia de enfocarnos en el momento presente. Haz una cosa a la vez, empieza a estimular ese músculo de la concentración. Deja de estar haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, porque por eso es que cada vez estás más desconcentrado y se te dificulta hacer una meditación de 3 minutos donde lo único que tienes que hacer es enfocarte en la meditación. El ejercicio ayuda muchísimo, sí, también. Pero yo digo que a mí lo que más me ayuda es la meditación, porque la verdad no he sido muy aplicada últimamente con el ejercicio. Que monto bicicleta, sí, trato de hacerlo todos los días, pero para mí es primordial la meditación, ese momento en el que puedo tranquilizar mi mente. Esto me ha ayudado a vivir el momento presente, que es algo que se tiene que experimentar, no lo puedo explicar. Es como, sí, estar presente sin pensamientos, ves un árbol y sientes el árbol, ves sus hojas, su color, y estás enfocado en ese árbol y no viendo el árbol y pensando en qué voy a hacer mañana porque esta persona me dijo esto hace 2 horas. Es totalmente diferente. Entonces por eso, cada vez que vamos persiguiendo más la felicidad, el placer se vuelve algo literal pasajero y ya pasa a segundo plano en nuestras vidas. Ya es algo totalmente efímero que sabemos que puede estar, pero no nos enganchamos a eso, dejamos de sentir esas mismas emociones que antes. Y por eso es importante empezar a estimular la felicidad en nuestras vidas. Ya dije, por medio de la meditación, el ejercicio, el silencio, la conexión con la naturaleza, la conexión con nosotros, empezar a tener más cualidades del corazón, del amor, que es la compasión, la gratitud, el cariño. Y poco a poco vas a ver que esto es un proceso, claro. Digamos que ya venimos por años viviendo en el placer y por eso yo les digo mucho, desconéctense de las redes sociales por unas cuantas horas y si puedes hacer un detox, una purga de redes sociales 2 veces a la semana sería maravilloso, porque esto está generando una adicción en ti y por eso la ansiedad, por eso la depresión, por eso las crisis, porque como lo explicaba antes, entre más placer persigues, más infeliz serás. Por eso, al tenerlo claro, créeme que esto va a ser, digamos, como esa luz que te va a iluminar y va a decir, claro, tiene sentido. Y cuando empiezas a integrar nuevos hábitos en tu vida para perseguir la felicidad, tu vida va a cambiar,
tu vida va a ser más pacífica, más armoniosa, más tranquila, más plena.